La información adelantada por Página 12, luego un fallo judicial en el ámbito de la baja de indemnizaciones por decreto. Llega otra información, el fiscal Gabriel de Bedia, a cargo de la Fiscalía Nacional del Trabajo número 3, dictaminó a favor del dictado de una medida cautelar que suspenda el decreto de necesidad de urgencia que modifica el cálculo de las indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Intervino en un amparo colectivo presentado por el Colegio de Abogados de la Capital Federal en los términos del artículo 43 de la Constitución. Buen día, Gabriel. Estamos comunicados con Gabriel de Bedia, fiscal de la Seguridad Social y subrogante en trabajo. ¿Cómo estás? Aquí Roberto Caballero, Marcos Citaini, Pablo Caruso y Cintia Otaviano, que soy yo. Buen día, sí, no, los conozco muy bien a los cuatro, así que encantado de hablar con ustedes y saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Gabriel, ¿nos podés contar entonces esta información que acabamos de dar, si efectivamente es así y qué alcance tiene? Son dos cositas. A ver, una del lado mío, yo como fiscal dictaminé en una causa de acción colectiva que interpuso el Colegio Público de Abogados, que ellos solicitaban que se deje sin efecto este DNU, que es el DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia 669/19, que lo que establece, mejor dicho, ese decreto es que se aplique la tasa del RIPTE en vez de la tasa de interés activa, que la que ordena la ley que rige a todas las indemnizaciones de riesgo de trabajo. Al reemplazar la tasa para las indemnizaciones de riesgo de trabajo, una tasa más alta por una más baja, llega o arroja un resultado final regresivo, es decir, la indemnización que obtienen los trabajadores por un accidente de trabajo es inferior, aplicando este decreto, a la cifra que llegarían si se aplicara la ley vigente, que es la ley 24.557. Ese DNU es regresivo, encima regresivo con carácter retroactivo, porque se aplica a situaciones acaecidas con anterioridad, dice el decreto, con lo cual, ejemplo, la familia que solicite la indemnización por el fallecimiento de la persona que trabajaba en la construcción en Ezeiza, por ejemplo, se le aplicaría este decreto. Ahora, Gabriel, algo que sabemos en general cuando trabajamos en el periodismo, desde ya las personas que trabajan en el ámbito del derecho y de los derechos humanos, es que hay por un lado un principio de progresividad, es decir, como lo dice la palabra, ¿no?, de progresión, en todo caso de profundización de los derechos, y este otro principio de no regresividad. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo podemos pensar que se llegó a ese decreto? Sí, es así. Aquí hay varios elementos. El principio de progresividad, aparte de ser un principio que ilumina todo el campo de los derechos sociales, es un mandato constitucional, es un derecho de los ciudadanos que los derechos económicos, sociales y culturales se legislen de forma progresiva y nunca regresiva. Y como todo derecho hay que hacerlo valer. Pero aparte hay otro tema en el decreto, que también es una situación que es complicada para que la Constitución lo pueda aceptar, y que es el tema que esta materia, todas las cuestiones de indemnizaciones de esta naturaleza, no son temas para DNU, son temas que se deben tratar en el Congreso de la Nación. Eso surge del artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Es decir, que si se quisiera cambiar o modificar el índice de actualización de las indemnizaciones, hay que ir al Congreso, no puede ser por DNU. Y encima, si supongamos que fuera materia de DNU, la Constitución exige que se acredite la excepcionalidad, la urgencia, hay que demostrar la emergencia por el cual hay que hacerlo por DNU y no se puede ir al Congreso. ¿Cuál puede ser un ejemplo de eso? Un Congreso en receso. Claro. O si quisiéramos discutir, por ejemplo, alguna situación de un plan alimentario nacional por pobreza y el Congreso no quisiera tratarlo. A ver, tiene que ser algo, un tema aceptado por la Constitución y que acredite esa urgencia y necesidad. Y aparte de la urgencia y la necesidad, hay que justificarla en el decreto, no solo decir por razones de urgencia y necesidad, no, hay que justificarla. ¿Cuáles son? No claro. Doctor de Bedia, sí. Pablo Caruso le consulta ahora. Hola, Pablo, sí. Estábamos comentando la información que da el colega Esteban Rafael. Dice que el Juzgado de Trabajo 41 acaba de declarar inconstitucional en primera instancia el decreto,
No sé si usted Sí, tiene... me acabo de enterar hace unos minutos. Bueno, y que uno de los párrafos dice, o habla del manifiesto carácter burdo que tiene la norma, impropia del Estado de Derecho, seguramente urdida por personas incapaces de aprobar un parcial de derecho civil parte general. Eso dice la sentencia. Bueno, sí. Me parece, a ver, voy a tratar de no opinar, en principio siempre trato de no opinar lo que señalan los jueces, porque el Ministerio Público, parte de la función que tiene es controlar a los jueces. Claro. Pero la verdad es que es un decreto que sí, es muy burdo, pero es tremendamente burdo, y también hay cosas que son muy duras también de aceptar de un poder ejecutivo en un decreto. ¿Por qué? El decreto no guarda la relación medio a fin. No es razonable. Que la razonabilidad implica que si hay una finalidad determinada, hay que buscar el medio adecuado para llegar a esa finalidad. Y miren esto, el decreto dice, y esto es muy difícil de aceptar, dice que debido a que las indemnizaciones de riesgo de trabajo, estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de derechos sociales, en donde hay una necesidad y una obligación nuestra de jueces y fiscales y del Poder Ejecutivo y legisladores de nivelar asimetrías sociales. Bueno, claro. Dice, resulta que como son altas las indemnizaciones, esto complica a que los trabajadores quieran aceptar en sede administrativa cuando se le propone un plan de pago de indemnizaciones. Entonces, como no quieren llegar a un acuerdo, las tasas altas son una invitación a los juicios. Y que esta alta litigiosidad perjudica el rendimiento económico, eso dice el considerando, de la RT. Perjudica el rendimiento económico de las aseguradoras de riesgo de trabajo, sí. Con lo cual puede colapsar el sistema. Más o menos dicen algo así, incluso dicen, el costo, ellos llaman costos a cubrir lo que por derecho le corresponde a los trabajadores. Claro. El costo del 90% en relación al 42% de la rentabilidad de las empresas. Primero, que tal rentabilidad, que si es un porcentaje, así, si es mala la rentabilidad, como dicen, no lo dicen, no justifican, no hay números, no hay estadísticas. Es decir, es el deseo de un empresario transformado en decreto. Exactamente, es muy bueno, parece un decreto de una empresa privada, porque acá nos estamos olvidando del carácter protectorio del derecho al trabajo, la obligación de quienes toman decisiones de nivelar asimetrías sociales, la irrenunciabilidad de los derechos sociales, la inclusión, la redistribución del ingreso, que es uno de los elementos centrales del derecho al trabajo. Y aparte, si vos querés eliminar la alta litigiosidad, ¿no sería más razonable buscar las causas? Sí, prevenir. Invertir en seguridad, claro. Y lo más probable es que encontremos que la causa es que no se está cumpliendo con la función esencial del riesgo de trabajo, que es la prevención. Claro. Doctor De Bedia, acá nos preguntábamos si en función de esta decisión del Juzgado de Trabajo 41 de declarar inconstitucional en primera instancia el decreto, suspende la vigencia del decreto. Las causas que son individuales tienen efecto nada más que en el individuo. Bien. Es decir, en este caso, el actor en esa causa no se le podrá aplicar el decreto. En cambio, si hubiera una decisión en una acción colectiva, como podría ser la del Colegio Público de Abogados, bien, la causa frente a todo, y ahí sí suspendería el decreto. Por ahora está vigente, digamos, el decreto. A ver, ahí hay una discusión. Hay muchos que sostienen que un decreto de necesidad de urgencia por legislación puede estar vigente desde el momento que se lo sanciona. Hay que ver la fecha 8 días después de que ese decreto sale en el boletín oficial. Ahora, yo no lo veo tan así, ¿Por qué? Porque el decreto de necesidad de urgencia tiene que ser aprobado por la Comisión Bicameral. Sí. Y bueno, obviamente se puede hacer una interpretación muy amplia. Algunos que dicen, bueno, no necesita la aprobación de la bicameral para que esté vigente, pero entonces ¿para qué se va a necesitar la aprobación de la bicameral si no es para la vigencia? A ver, la aprobación de la bicameral en el Congreso de la Nación tiene que tener efectos constitutivos del decreto, no meramente declarativos,
sino para qué está. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que ha sido muy claro y lo que queda ahora es esperable, por lo menos en el ámbito de su actuación, es un fallo del juzgado. Exactamente, así es. ¿Y esto en qué plazos tiene que ser? Mira, no hay un plazo perentorio de días, sino razonable, lo que señala la legislación. ¿Y la razonabilidad en un caso como este? La razonabilidad que es un amparo y una solicitud cautelar siempre deben ser inmediatas. Claro, inmediata. Bueno, entonces quedamos expectantes. De hecho, nosotros recibimos el expediente un viernes, día de paro, lo trabajamos el fin de semana y el lunes a primera hora lo devolvimos. ¿Y ahora quién tendría que resolvernos? ¿Recuerda el nombre del juez? El juez, el doctor Viraluro. Es un excelente juez, como la mayoría del Foro del Trabajo, así que, pero bueno, está en su leal entender e interpretar lo que conforme a su sana crítica decidirá. Clarísimo, quedamos a la espera entonces del fallo del juez Viraluro. Le agradecemos muchísimo. Bueno, por favor, ahí escuchabas a Gabriel Bedia, fiscal de la Seguridad Social y de, subrogantes, además del trabajo. Muy interesante toda la lectura que nos hizo. Está a cargo de la Fiscalía Nacional del Trabajo número 3 y dictaminó a favor de la medida cautelar que busca suspender el decreto de necesidad de urgencia de Mauricio Macri. Lo presentó el Colegio de Abogados de aquí de la ciudad de Buenos Aires y él mismo reconoció que es un decreto muy burdo, ¿no? En contra de todos los principios de progresividad, es retroactivo, en fin, como el otro fallo que leyó Pablo hoy, que no pasaría un examen, ¿no?, de Derecho Civil. Qué fuerte, ¿no? Sí. La caracterización que hizo, en este caso, el juez que entiende en esta lo repito si quieren. Dice, voy a responder ambos interrogantes si un decreto puede establecer una norma menos beneficiosa para los trabajadores y si puede un decreto determinar su aplicación retroactiva. Voy a responder ambos interrogantes en forma negativa, animado por el manifiesto carácter burdo que tiene esta norma, impropia del Estado de Derecho, seguramente urdida por personas incapaces de aprobar un parcial de derecho civil, parte general. Bueno. Contundente. Ahí habría que agregar que está muy bien lo que dice de Bedia, el fiscal de Bedia, que cuál es el bien a tutelar acá, ¿no? Claro, así es, señor. Y lo que se está tutelando, lo que el decreto quiere es tutelar la rentabilidad de empresas, la ganancia de la empresa, aseguradoras, y no la salud del trabajador. Pues al fin de cuentas estamos hablando de fondo de normas que deberían proteger al trabajador y se olvidan todos de algo que es clave en esto. Vos no querés pagar indemnizaciones altas, querés modificar, invertir en prevención. Sí, claro. O sea, no llegues al accidente de trabajo. Si no llegas al accidente de trabajo, muy probablemente tengas una baja en los litigios porque no va a haber que reclamar. Desde ya. ¿No? Esto que parece muy obvio, el decreto lo pone pata para arriba. Claro, no, lo que hablamos siempre, trabajar sobre la inseguridad de los trabajadores y las trabajadoras, pero acá es la inseguridad jurídica de manera permanente. Pedían seguridad jurídica y hacen todo lo contrario. Ahora lo que decía de Bedia, esto tiene que pasar por el Congreso. También pasó con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, me acordaba de eso. 10 años se cumplen. Claro, por eso, porque se cumplen mañana 10 años, y recordaba que efectivamente tendrían que haber modificado la situación en el Congreso de la Nación Argentina, pero rápido Macri, decreto de necesidad de urgencia, aun cuando el Parlamento estaba abierto. No estaba en receso, ¿no? Metieron 2 jueces en la Corte. Bueno, por decreto de necesidad de urgencia. Salvando honrosas excepciones, es que son honrosas de verdad, que le dan esperanza y sentido, digamos, a todo el sistema jurídico. Insisto con esto, ¿no? La lectura que hace un sector del Poder Judicial de lo líquido que se vuelve el poder en ciertos momentos es impresionante. El verdadero desafío de un Poder Judicial de una sociedad con buena autoestima debería ser exactamente lo contrario, ¿no? Que se sostenga aún en los momentos en los que las coyunturas mandan, o la hegemonía la conduce ese espacio político que después salís a perseguir.